Los responsables de aquí es usted y yo, ¿verdad? Nosotros. Entonces hoy, hermanos, vamos a hablar, o hoy voy a hablar con ustedes. Este mensaje, hermanos, es para mí. En realidad y a la verdad, hermanos, este mensaje es especialmente para mí. Cuando yo lo estudié, hermanos, yo dije, Señor, gracias, porque me hace falta mucho. Pero yo quiero compartir este mensaje con ustedes y que juntos meditemos. Pero este mensaje fue traído específicamente para mi vida. Si la mayoría de los que estamos no tenemos muy conocida esta palabra, puedes poner el siguiente slide que está ahí. Con eso quizás ya podemos tener una mejor idea de qué es coinonía, ¿verdad? Porque tal vez, como dije, a veces no tenemos no conocemos las palabras, pero son palabras, hermano, en hebreo o en griego, en lo cual fue escrito la palabra del Señor. Dice que fue escrito en esa palabra en griego. La palabra, hermanos, koinonía quiere decir, o es traducida al español, comunión. Entonces, hermanos, para mí esa palabra es especial. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor es identificado, hermano, por la comunión, por la unidad. Gracias, hermana, Dios bendice su vida, ¿verdad? Por la unidad, por la armonía. Amén. Para entender, ¿verdad?, este dicho término, vemos cómo esa comunión existía, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ¿verdad? Koinonía, hermanos, en la vida del creyente para buscar y participar en diferentes actividades involucran estas situaciones. La comunión es muy importante. Cuando los hermanos estaban trabajando hace ratitos aquí, me alegré y dije, Señor, gracias, porque tiene que ver mucho con el mensaje que tú me diste. Porque la comunión, hermanos, hace y desata muchas cosas, demasiadas cosas, demasiado. La comunión, hermanos, es como que usted vaya con una tijera a romper. La comunión, hermano, puede desarmar cuantos muros Satanás puede levantar. La comunión, hermanos, por eso este pueblo estaba, hermanos, y tenía una fuerza, porque estaban en comunión. Cuando no hay comunión, hermanos, estamos como cuando Sansón despertó, ¿verdad? Él quiso, pero ya no pudo. Entonces, hermanos, vemos, dice que la iglesia primitiva estaban en la enseñanza de los apóstoles. Amén. En la comunión, o sea, en la koinonía, y participaban del pan y el vino, o sea, la santa cena y la oración. Amén. Nosotros estamos en este lugar y a veces tenemos oración. A veces tenemos, los fines de mes o al principio de mes estamos aquí, compartimos la Santa Cena, en lo que es el pan y todo, la enseñanza, lo que nos hace falta un poco. También, hermanos, lo que nosotros a veces en el pueblo del Señor se ha perdido es la comunión, ¿verdad? Porque ya no nos comunicamos, ya todos corremos para nuestro lado. Aquella comunión, aquella unidad que debe de haber dentro del pueblo del Señor, dentro de la familia, no existe, ¿verdad? Es como estar en una familia, yo no sé, pero le doy gracias a Dios que no he estado en esa condición, ¿verdad? Pero cuando una familia, ¿verdad?, la esposa no se habla con el esposo, y a veces usan a los hijos para decirle, dile a tu mamá o dile a tu papá. Sí, no sé, alguien ha podido experimentar esto. Yo no lo he experimentado, pero a veces, hermano, lo he escuchado porque hay personas que dicen, estoy peleando con mi esposa o con mi pareja, y usan a los niños para un intermediario, y es algo feo. Y la iglesia primitiva dice, hermanos, que participaban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la koinonía,
en la oración, hermanos, en la participación del pan y el vino, en la Santa Cena. Y es algo muy hermoso, es algo muy precioso cuando hay comunión, cuando hay armonía, cuando hay tranquilidad, cuando hay aquello bonito, ¿sí o no? Se siente uno bien tranquilo y está relajado. ¿Por qué? Porque están aquellos puntos, hermano. Hermano, estos 4 puntos muestran el equilibrio que debe tener todo cristiano, principalmente los discípulos, hermanos, para no caer en el descontrol o el libertinaje. Porque cuando hay coinonía en el pueblo del Señor, cuando alguien va saliéndose, ¿cómo decimos?, del cuacal, se va saliendo de la línea o de donde sea, alguien le dice, hermano, no va bien por ahí. Usted se está saliendo. Cuando hay comunión, le dice, hermano, tiene que volver, tiene que regresar. En esta noche, hermanos, el Señor quiere que nosotros regresemos a la iglesia primitiva, a lo que era la comunión, la enseñanza, el partimiento del pan y el vino y la oración. Hoy el pueblo, hermano, ha perdido la comunión y no se encuentra en medio del pueblo la comunión. Más bien se encuentran muchas cosas, pero menos la comunión. Es importante, hermanos, tener la comunión, sabiendo, hermanos, que lo primero es perseverar en la enseñanza de los apóstoles, luego la comunión y los demás puntos. Pero estas razones, notamos que la enseñanza apostólica nos hace, hermano, estar en comunión. La palabra del Señor nos hace, hermano, estar juntos y en armonía. Nos hace estar en ese mismo acuerdo, ¿verdad? Comunión, hermanos. Comunión es, ponme comunión, Marilyn, en la pantalla, para que los hermanos tengan qué es comunión. Estás en el sexto slide. Comunión, hermanos, para que ustedes juntamente lo pueden leer o descifrar, o tal vez lo tienen, pero yo quiero que en esta noche lo veamos. Dice, participación en lo común, trato familiar, comunicación de personas con otras, participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí como partes y miembros del mismo cuerpo. Esto nos enseña que para tener comunión se necesita 2 o más y estar de acuerdo en lo que desean con el propósito de caminar en un mismo sentir, como lo describe Amós 3:3. Busquen Amós 3:3. En esta noche vamos a usar nuestra Biblia, porque siento que se me van a dormir. ¿Qué dice Amós 3:3? Y también en esta noche le voy a pedir a los hermanos que me ayuden a predicar, porque hay versículos que yo no me recuerdo en qué parte de la Biblia están. Pero Amós 3:3 dice algo muy importante. ¿Quién lo tiene? Léelo. Amén. Dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Dice, ¿podrán caminar 2 personas juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Podemos usted y yo hacer descender la lluvia que dice la palabra del Señor sobre nosotros si no estamos de acuerdo? No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, dice, y claman y piden, ¿qué va a suceder? Cosas grandes, hermano. Dice, ¿podrán caminar 2 personas si están de acuerdo? ¿Usted cree que pueden caminar 2 personas en un mismo acuerdo? No, porque si yo no estoy de acuerdo con alguien, la persona va a caminar, un ejemplo, derecho, pero como yo no estoy de acuerdo, yo camino para el otro lado. O la persona que está de acuerdo. Entonces dice Amós, ¿podrán caminar 2 personas que no estén de acuerdo? No. Por eso la comunión es muy importante entre hermanos y entre cristianos y entre hijos de Dios, entre diáconos, entre ministros, entre el pastor y el pueblo, entre la iglesia, hermano. Si nosotros no nos ponemos en comunión, no armonizamos, hermano, yo les puedo asegurar, es imposible, no podemos llegar ni a esto. ¿O sí? No. No podemos, hermano, no podemos, porque si yo no me comunico con las hermanas, los hermanos, los de la música, si el pueblo no se comunica, no podemos llegar, hermano, y el pueblo viene y no se siente nada. ¿Por qué? Porque no hay comunión. ¿Qué se siente cuando un pueblo no está en comunión?
Cuando no hay coinonía dentro de la iglesia, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando un matrimonio o una familia no hay coinonía? ¿Qué se siente? ¿Qué puede sentirse en aquel lugar? Tristeza. Hay algo como frustración. Soledad se siente como algo tenso, ¿verdad? Y uno dice, aquí, ¿qué está pasando? Este ambiente no me agrada, ¿verdad? Porque se siente, hermano, que todo está fuera de sí, ¿verdad? Se siente. Entonces, pero cuando hay comunión, ¿qué se siente? Alegría. El hermano tiene ganas de hablar y de sonreír y de abrazar al hermano, y la hermana comunica y el hermano comunica, ¿verdad? Y están en esa coinonía que habla la palabra del Señor, que hacía el pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra coinonía es muy importante que vuelva a la iglesia primitiva. Hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres, dice la palabra del Señor, que estaban en esa iglesia? Miles, pero antes de que llegara antes del sermón de Pedro, antes de eso, porque cuando Pedro predicó ahí fueron miles, ¿verdad? Pero antes de eso fueron, ¿cuántos decía que estaban reunidos? 120. 120 hermanos en esa iglesia. Ahora se imagina usted, 120 hermanos. No eran muchos, pero había coinonía, había comunicación, había armonía. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Juan iban a la iglesia a la hora de la oración, ¿verdad? Dice que pasaron, hermano, y ya estaba un cojo por ahí y lo levantaron. No dejaban de orar. Estamos orando en la madrugada y vamos en un buen paso, ¿o no? Yo creo que es un buen paso. Yo creo que es uno de los mejores pasos. Pero ahora nos hace falta la comunión. Por eso le dije que este mensaje era para mí. Y usted diga, hermano, y en verdad, y le hace falta mucho, y sí. Yo no le estoy diciendo que no, porque yo lo recibí para mí, pero yo lo quiero compartir con usted, que nos hace falta entrar en la comunión, dice, en la participación, ¿verdad? De que todos tenían en común, como el domingo pasado, lo que hicieron las hermanas. Algo tan sencillo, si alguien lo ve así, hermano, como que, ¿verdad? Sí. Pero no dice Proverbios, y alguien de los hermanos que tiene tiempo puede decirme en Proverbios dice que es mejor comer hierbas con amor donde haya abundancia de comida en desacuerdo. Lo estoy parafraseando, hermanos. Lo estoy parafraseando, no dice exactamente así, pero donde está aquel desacuerdo, donde no hay unidad, donde no se siente, hermano, puede sentarse y comer, hermano, en un banquete, manjares y todo, pero todos, ¿verdad?, enojados, volteándose a ver. Es como en un hogar, hermanos, donde hay pollo y la hermana hace carne asada, pero la hermana ni sabor le encuentra a la carne, ¿o no? Pero qué rico se siente, hermano. Quizás usted puede comer con una salsita, pero ay, mi amor, qué bien te quedó, y se siente aquella tranquilidad, aquella armonía, y se comunican y es algo agradable, ¿verdad? Donde se siente uno en libertad y se siente feliz y tranquilo, pero donde no hay comunión, hermano, ¿verdad? La hermana, si el hermano sirvió a la hermana, le pone el plato ahí, si quiere, y si no, pues que lo dé. O la hermana si quiere, y si no, que se sirve. Yo no estoy aquí, ni soy sirvienta de nadie, ¿o no? Pero cuando está la comunión, el amor, la armonía, la unidad y todas estas cosas, hermano, uno hace la mía extra, ¿sí o no? Amén. A veces está cansado, la hermana quizás viene de trabajar, o el hermano viene de trabajar, pero como está aquella armonía, hace la mía extra, y todo se siente en un ambiente diferente. Por eso, hermanos, la comunión dentro de una iglesia rompe cadenas. Amén. Rompe cadenas, ataduras y cuanta cosa hay. Amén. ¿Por qué? Porque qué bonito se siente, hermano, que venga un hermano y te diga, hermano, y que te hable, que te abrace, y que te comprenda, y que diga, hermano, es un poquito necio, pero te amo en el Señor, y lo abrace y se comunica, y uno está, y sí, de veras, Señor, gracias por abrir mis ojos, qué necio soy.
Pero la comunión, la unidad, la comunicación, lo que hace tanta falta. Por eso dice Amós, ¿podrán dos personas caminar si no están de acuerdo? No. Hermanos, en esta noche, ¿podrá un matrimonio permanecer para siempre si nunca se comunica? No. ¿Por qué? Porque se necesita la comunión. ¿Podremos nosotros como iglesia hacer que el fuego de Dios desciende si no nos comunicamos? No, hermanos. Porque vamos a poner un ejemplo. Yo dije que iba a predicar para ustedes y para mí. Si este grupo de aquí no se comunica con el de aquí, imposible. ¿Por qué? Porque ellos quieren derramamiento y ellos también, pero ellos quieren a su manera y ellos a su manera. Y yo a mi manera. Y como dice que cuando alguien está sobre su burro, nadie lo baja. No hay quien lo baja. Hermano, pero el Señor nos llama a que nosotros nos comuniquemos. La palabra dice en Hechos 2:42 que leímos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Lo puedes ponerme? En la comunión unos con otros. La comunión, el hablar, el exhortar. Dice la palabra del Señor que estaban juntos en armonía. Y como le digo, qué bonito se siente, hermanos, que haya comunión. Porque si no hubiese comunión, hermano, el que llega un poco, hermano, tarde, pero si no se comunica, ¿quién lo puede ayudar? Y si no tenemos la comunión con decir, hermano, ayúdame esto, haga esto, hermano, esto y lo otro. Si no hay comunión, no hay comunicación. ¿Verdad? Porque hay que mirar a la hermana cómo hace o el hermano que haga. Al fin y al cabo es su responsabilidad. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando disparates? Es así, hermanos. Necesitamos que la comunión venga a la iglesia, la voz de Dios, que la comunión esté aquí, que la comunicación esté aquí. Hermano, hoy de verdad me sorprendieron. La hermana que hace el baño está pero súper. Y eso no es para mí. Yo no voy a recompensar a nadie. Dice la palabra del Señor que a veces el hombre malagradecido es, pero Dios va a recompensar, dice, la labor que cada uno hizo en la obra del Señor. El esfuerzo que hacen ustedes de cargar con todas estas cosas, hermano, y poner bonito, hermano. Yo siento que Dios se agrada de ver esto, el del Señor. Se agrada porque ve cómo nosotros nos esforzamos por tal de presentar todo, hermanos, en armonía y bonito para el Señor. Si alguien viene, hermanos, y ve y dice, ay, qué bonito se ve, qué bien se siente. Hermanos, ¿cómo se siente Dios? Bien. ¿Por qué? Porque estamos como pueblo del Señor. Hermanos, y perseveraban, dice, en la coinonía. La coinonía tiene algunos aspectos importantes en el trato común con nuestros hermanos. Vamos a verlo en esta noche. El compartir unos con otros, que ya lo leímos en Hechos 2:42. Mutuo compañerismo. Es lo que estaban haciendo ustedes hace rato. Porque si no hay compañerismo, como les dije, hermano, es imposible. Ven al hermano ahí con la batería y dice, mira el hermano que hace, de todos modos, ni mía es. ¿Verdad? Pero cuando hay mutuo compañerismo, uno que hace con su compañero, ¿qué dice Eclesiastés? Son mejor dos que uno. Porque si uno dice que se cae, el otro lo levanta. Hermanos, pero si no hay compañerismo, no hay coinonía, no hay comunión, no hay comunicación, es imposible. Porque si se cae uno, pues que se cae. Pero la palabra dice que son mejor dos que uno solo. Y cuando hay comunión, por eso dice la palabra del Señor en Amós que leímos, podrán caminar dos personas si no están de acuerdo. No lo van a poder hacer, ni lo van a lograr. Entonces, hermanos, es muy importante el compañerismo, pero antes, hermano, el compañerismo va acompañado de armonía. El compañerismo va acompañado de armonía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el Génesis podemos ver cómo la armonía hizo grandes cosas. Ahí pueden ver cómo estos hombres se unieron. ¿Qué dice ahí? Y dijeron, edificaremos una ciudad y una torre. ¿Qué había?
Armonía, para edificar se necesita armonía, porque si yo y usted no armonizamos, no tenemos armonía, no tenemos ese gozo, no tenemos esa unidad, no podemos edificar. Vamos, les dije que íbamos a predicar con lo que hoy teníamos aquí. ¿Cómo se hace este altar? Con armonía y con la unidad. El hermano ahí está trayendo, en que, aunque quizás a veces no tenemos la idea del que lo está haciendo, ¿verdad? Porque el que está haciendo trae la idea. Pero estamos en armonía. ¿Qué hacía este? ¿Cómo pudieron hacer esa torre tan alta? En la comunicación. Un ejemplo, entonces podemos ver aquí cómo los constructores de Babel, ¿verdad? De la torre de Babel hicieron. Para construir, estas personas se pusieron de acuerdo y definieron un objetivo como común principal. Para nosotros, hermano, hacer grandes cosas, tenemos que armonizar, tenemos que tener un común objetivo principal. ¿Cuál va a ser ese objetivo? ¿Cuál es nuestro común objetivo para poder construir en esta ciudad? La armonía y el compañerismo y la comunión. ¿Verdad? Explicarnos por qué, hermano. Esto, hermano, nos muestra en el momento de tener coinonía. Nos deja fijar el objetivo común, que es muy importante. No dice la palabra del Señor. En el libro de los Salmos 133 dice así. Mirad pues. O búsquelo, hermano, búsquelo, no se duerme, busque en su Biblia qué dice Salmo 133. ¿Qué dice ahí? Ahí está en la pantalla, miren, ya lo puso en la pantalla. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Ron que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué envía el Señor donde hay comunión, donde hay comunicación? Bendición y vida eterna. ¿Se dan cuenta por qué es importante la comunión entre nosotros los hermanos? Hermanos, tenemos que soportarnos unos a otros, lo sabemos. Dice Proverbios que hierro con hierro, ¿qué? Se aguza, dice una traducción. Hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se afila. Entonces la palabra del Señor nos manda este salmo, ¿verdad? Que es uno de los salmos, ¿verdad? Del cual dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor puede enviar bendición, porque dice, este pueblo está de acuerdo, este pueblo se ha puesto en comunión, este pueblo se comunica, este pueblo sabe qué va a suceder, este pueblo tiene una meta. Pero si no hay comunión, así pueden estar todos los mejores pastores reunidos y nada sucede. En lugar de que te sucede algo bonito, suceden cosas que cada quien sale peleando y va a casa. Pero la comunión hace descender bendición del cielo, hace descender aquella lluvia que dice la palabra del Señor, que será regada sobre nosotros en el último tiempo. Pero es necesario que nosotros tengamos coinonía en la iglesia, como estaba la iglesia primitiva, que tenía la coinonía, que no se olvidó de la coinonía, sino lo tomó como uno de los 4 puntos principales. La base fundamental. La base, lo más importante. Dice, hermano, la palabra del Señor, que esa iglesia, si había alguien necesitado, el que tenía vendía sus bienes y se los repartía a los demás. ¿Verdad? Dice que el que necesitaba de algo, hermano, venía y decía, aquí hay, hermano. Y se los llevaban y no padecían, hermano. Y fue una iglesia muy hermosa, fue algo tan precioso, próspero. Pero no estamos hablando de la prosperidad solamente como hoy se predica. Estamos hablando de la prosperidad que había dentro del pueblo del Señor. Por eso sucedían grandes cosas. ¿Por qué? Porque había esa coinonía, esa comunicación, y el poder del Señor descendía en aquel lugar. Entonces vemos cómo, ¿verdad? En ese libro de los Salmos dice, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso. Y ahora quiero ir a unos puntos muy importantes con ustedes en esta noche.
La coinonía, hermano, donde hay coinonía podemos nosotros ser justos. Pueden buscar Génesis 18:24. La coinonía nos hace ser justos. Génesis 18:24. Amén. 18:24, Génesis 18:24. La palabra del Señor, ¿qué dice ahí en Génesis 18:24? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad y destruirías también y no perdonarías al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Dice, vas a destruir tú la ciudad por 50 justos. La coinonía nos hace ser justos. Y por esos justos, hermano, Dios le dice a Abraham, no lo voy a destruir. Porque hay justos. Porque ahí estos hombres se han justificado y son justos. Y no voy a destruir. A través de la comunión, hermano, nosotros podemos llegar a tener y ser justos, hermano, delante del Señor. Si nosotros no nos comunicamos, hermano, no podemos. Entonces la coinonía, hermano, trae justicia. Nos hace ser justos unos a los otros. Nos hace ser rectos, nos hace ser leales. Nos hace hombres y mujeres que tengamos aquella palabra de verdad en nuestros labios, ¿verdad? Y podamos ser justos delante del Señor. También dice la palabra del Señor que dijo el Señor a Abraham, no voy a destruir la ciudad si hay 50 justos. No lo voy a hacer, al contrario, dice, tendré misericordia de ellos. Y no lo voy a destruir, pero ¿qué pasó? No había. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy dentro de la iglesia? No hay comunión. Todos andan. Por eso, hermano, hay un montón de iglesias donde la mayoría sale lastimado. ¿O no? Casi la mayoría sale lastimado, hermano, porque ya no hay comunión. A nadie le importa ya. Ni al pastor, ni a los ancianos, ni nadie, hermano, ya es un caos. Y la palabra del Señor nos llama a que vayamos juntamente, dice, como la iglesia primitiva, a que nosotros retornemos, que regresemos, ¿verdad? Y escudriñemos y caminemos por las sendas antiguas y veamos, hermano, cómo este pueblo se comunicaba, iba en comunión, ¿verdad? Porque a veces, hermano, lo que nos hace falta es comunión. Si hay algún enfermo, a veces, hermano, no sabemos. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Algún hermano está pasando de necesidad. No, es que si les digo a los hermanos, no me van a... Por la comunión. ¿Verdad? El hermano está pasando tantos problemas y no hay comunión. No suceden las cosas, hermano. Lo que necesitamos es la comunión. Ahora sí, hasta como dice el dicho, ¿verdad? El que no llora no mama. Entonces, hermano, necesitamos la comunión entre nosotros los hermanos, porque solamente así, hermano, vamos a poder desatar aquellas ligaduras, aquellas ataduras que han estado por muchos años, no por días, no por momentos, años. Hay ataduras que están de años, hermano, de años. Si un hermano está atado con algo, pero si no nos comunica y nosotros no nos ponemos a orar, a pedir, hermano, vamos a entrar en oración y en ayuno hasta que se desate aquello. Hermano, pero se necesita ¿qué? Comunión. Por eso dice la palabra del Señor, el que pide, recibe. Pero si yo no pido al Señor, ¿cómo voy a recibir? Entonces, hermano, en la coinonía, la comunicación también nos hace ser temerosos de Dios. Lean Éxodo 18:21. Éxodo 18:21. Además, escoge tú y de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Amén, dice Éxodo 18. Temerosos de Dios, que sean hombres temerosos de Dios. Ahí le estaba Jetro hablando a Moisés que escogiera de ellos hijos, hombres y mujeres temerosos de Dios. Entonces, hermano, en la coinonía, en la comunicación nos hace ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y donde hay temor, temor al Señor, ¿qué sucede? Libertad.
Donde hay temor al Señor, hermano. No dice la palabra que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. ¿Qué no hay en este tiempo? Temor a Dios. Si en la iglesia no hay temor a Dios, allá afuera no vayamos a decir, hermano, ya hay temor de Dios. No, hermano. Si aquí no empezamos a tener temor de Dios, hermano. En la palabra del Señor dice que Jetro le dijo a Moisés: escoge hombres temerosos de Dios, que temen al Señor, que tengan reverencia, que sean respetuosos. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Ellos no tenían temor de Dios, ni respeto ni de su papá, que era el pastor, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque era el sacerdote del pueblo. Hermano, dice que en la puerta del templo, de la entrada, ¿verdad? Ahí dice que hacían sus cosas con las mujeres. Eran hombres depravados. Y el Señor le dice, y Jetro le dice a Moisés: escoge hombres temerosos de Dios, porque si tienes hombres temerosos de Dios que te van a ayudar, todo va a salir bien. Porque si hay hombres y mujeres que temen al Señor, donde hay reverencia, donde ahí está aquel temor, no toquemos esto porque es cosa sagrada. ¿Verdad? Cuando sucedieron a aquel rey que se llevó las copas y todo aquello que era del Señor, hermano, porque no había temor. Y agarraron, dice, ¿para qué lo querían? ¿Qué iba a hacer aquel varón? Celebrarse. Iba a celebrar, dice. Borrachera. ¿Por qué? Porque da igual, le agarran esa batería y vamos a hacer un party. Agarran el piano y todo el mundo no tiene nada que ver. En fin, es música, ¿no, hermanos? Por eso se necesita el temor al Señor. Necesitamos hombres temerosos de Dios para que descienda, pero todo esto lo trae la comunión. Todo eso lo trae la comunión, la koinonía entre usted y yo. Por eso, como le dije, este mensaje es para mí, pero yo quería compartirlo con ustedes. La koinonía, la comunión, hermano, ser justos, ser temerosos, en comunicarnos, tener armonía en unos hermanos con otros. Que estemos en ese mutuo acuerdo. Por eso Jetro le dice a Moisés: Moisés, escoge hombres temerosos de Dios. No pongas cualquier hombre ahí. ¿Por qué? Porque si no tiene temor de Dios, ¿sí o no? Así está bien, hombre, ¿o no? Pero cuando hay temor de Dios, así, hermano, no. Tengamos cuidado. El temor, el hombre que es temeroso al Señor, siempre le va a ir bien. Pero el que no tiene, por eso dice que cómo ve el Señor a los que son altivos. Porque ahí no hay temor. No vayamos a decir que en el altivo de corazón hay temor a Dios. ¿Por qué? Porque con su orgullo y su soberbia puede estar donde Él quiere. Exactamente. Pero cuando hay temor al Señor, dice: no, si paso a ese altar como estoy, Gloria a Dios. no paso. Necesitamos, hermano, que hayan hombres temerosos, pero esto lo hace la koinonía dentro del pueblo del Señor. Entonces también, hermano, podemos buscar Éxodo 26:5. ¿Qué hace la koinonía? ¿6:5? 26:5. ¿Qué hace la koinonía? 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. La una a la otra. Dice, corresponderán unas a otras. ¿Qué hace la koinonía, hermanos? Cuando hay comunión, es apoyarnos. Las cortinas se apoyaban, ¿verdad? Se hacía la fuerza. Y dice que ¿cómo dice aquel dicho? Hay un dicho que dice por ahí, que la unión hace la fuerza. Son alianzas más. Hermano, ¿por qué? Porque ahí es cuando nos fortalecemos, ¿verdad? Por eso les dije, como decía el versículo, ¿verdad? De la palabra del Señor en Eclesiastés: si uno se cae, el otro lo levanta. Amén.
hace la fuerza. La coinonía trae fuerza, la coinonía hace fortaleza, la coinonía hace unidad, la coinonía levanta, la coinonía hace algo, hermano, en el cual, hermano, se rompen muchas cosas. Porque digo, si, hermano, si no tenemos comunión, no hay coinonía en nosotros, no podemos, hermano, apoyarnos unos a otros. ¿O sí? No alcanzamos el apoyo el uno al otro. No alcanzamos, hermano. Pero si hay esa comunión, esa unidad, algo muy importante, hermanos, que debe de haber en todas las iglesias, es la coinonía. Es la coinonía, principalmente aquí dentro de la iglesia. Tiene que haber, hermano. Nosotros no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que tenerlo. Si no empezamos, hermano, nunca vamos a ir. Si vamos a decir, hermano, cuando yo lo sienta, nunca lo va a sentir. Exactamente, negarse, hermano, decir, bueno, me toca humillarme, pues voy, pero me tengo que empezar. Y la comunión es muy importante. Por eso ese pueblo, hermano, imagínense, no había teléfono, no existían los speakers, no había música de esta que hoy nosotros tenemos, y hacían temblar el lugar. ¿Por qué? Por la coinonía que había en este pueblo, por la comunión, por lo que, hermano, levantaban las manos y no se quedaban bien así, ¿verdad? Sino juntos. La comunión, hermano, hace la fuerza, hace que nosotros, dice la palabra del Señor en Éxodo, que hará 50 lazos y la primera cortina y la otra, ¿verdad? Y se unirán y se sostendrán. Y cuando construyeron el tabernáculo, el pueblo del Señor, todos juntos, dice que dieron, y hasta que les dieron. Yo le agradezco, hermanos, a todos los que están aquí en esta noche, los que han ofrendado. Fuimos y compramos, como les dije el otro día, esas cosas son 4, más o menos, 2, 4, y la consola, fueron como, ¿qué? 18,000. Compramos el bajo, aquí está, compramos el bajo. Fuimos con Damaris ayer a pagarle una aseguranza al bajo. Me costó el bajo como 1,800 más el case, como 2,000 y algo pagué por el bajo. Yo les agradezco, hermano, porque usted ha ofrendado. Porque esa ofrenda que usted hace y da a este lugar, hermano, hace, hermano, que nos unamos. Y esto es, hermano, fiesta para el Señor. No es para mí, ni para el hermano Roberto, ni la hermana María, ni para nadie más. Es para el Señor. Hermano, tal vez alguien puede decir, hermano, pero tanto dinero para eso. Pero de eso se trata. El pueblo del Señor dice que cuando dijeron de construir, empezaron a llevar y a llevar y a llevar, ¿verdad? Sin detenerse, dieron en abundancia, hermano. Pero ¿qué hace eso? La coinonía, la comunicación, ¿verdad? Si yo no comunico, y usted no me comunica, no podemos tener esa fuerza, ese apoyo, apoyarnos unos a los otros. ¿Qué pasó? En la guerra que había, cuando Moisés dice que bajaba las manos, hubieron 2 hombres, hermano, que dice que uno le levantaba la mano aquí y el otro. Y entonces, hermano, la victoria. La victoria, hermanos, del pueblo. Entonces avanzaba y guerreaba y peleaba. Pero había, hermano, alguien que le sostenía los brazos, alguien que le levantaba y dijo, bueno, si es que este hombre tiene que tener las manos en alto, hay que hacerlo, hay que levantárselo. No importa que nosotros estemos ahí a su lado. Y dice que le agarraban las manos y se lo levantaban. Y entonces el pueblo avanzaba y derrumbaba y destruía. Hermanos, se necesita que nosotros nos unamos, que haya apoyo para poder romper las fortalezas de Troaki. De lo contrario, no lo vamos a poder lograr. Yo podré estar en mi casa clamando, pero si no me uno a ustedes, ¿o no? La hermana Leti se va a reventar la garganta en su casa. Los primeros van a echar los vecinos y decir, hermana, va a ser aquí. Y no va a suceder nada. Se necesita coinonía dentro del pueblo del Señor. La coinonía trae entonces apoyo, ser justos y temerosos. Hermanos, ahora leen Números 4:35. Números 4:35. ¿Qué dice la palabra del Señor en Números? Los hermanos ya la pusieron. ¿Puede leerlo, hermano? Oh, ¿no lo tiene? Sí, Números 4:35. Dice así, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en
en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Para entrar, para servir. La coinonía trae servicio, servir, que seamos hombres y mujeres de servicio. ¿Qué dijo el Señor que vino a hacer a este lugar? Servir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Que nos sirve, ¿verdad? La mayoría, hermanos, donde quiera que usted va, y más si es el pastor, lo que quiere es que le sirven. Estaba viendo, hermanos, algo bien tremendo. A una persona que le tenía su trono ahí como si fuese una persona súper importante. Y dice la palabra del Señor que no hay importante. No existe tal cosa. Son ideas satánicas y diabólicas que están dentro de la iglesia. Amén. Son ideas erróneas. Bien dijo el Señor. O bien dice Pablo que habrán hombres que se irán tras amadores de sí mismo, tras doctrinas de demonios. Porque eso no es del Señor. La palabra del Señor dice otra cosa, que Él vino a servir y no para que le sirvieran. Y el Señor dijo, ejemplo les he dejado. El Señor no dijo, Él bien lo podía hacer, sí o no, porque Él era Dios. Pero dice que Él hizo algo muy importante en aquella ocasión. Se agarró una toalla y se la ciñó aquí. Empezó uno por uno. Y llegó hasta donde estaba Judas. Y le lavó los pies. Imagínense, hermano, si nosotros tomáramos lo que el Señor hizo, grandes cosas suceden. El Señor ya sabía que Judas lo iba a traicionar, porque Él era Dios. Dios no tenía eso oculto. Él ya lo sabía, ¿verdad? Y el Señor no dijo, no, pues que se empiece a ahorcar ya de poquito porque me va a traicionar. No. Yo le decía a Damaris, ¿qué hiciéramos nosotros si supiéramos que alguien va a hacer en contra de nosotros algo? Como seres humanos, y el Señor dice que amó a los suyos hasta el final. Eso lo dice Juan. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos hace que dice que nosotros seamos servidores. Que nosotros venimos para servir. Nosotros estamos aquí para servir, hermano. Los hermanos, como dije, los que hacen algo, hermano, háganlo con todo su corazón, que hace falta esto y lo otro, hermano. No se cansen de hacerlo. Esta iglesia yo no quiero que se caracterice por, ¿verdad? Que somos los más. No, hermanos. Que nos caractericemos por aquellas personas que somos humildes de corazón. No importa cómo llegamos, el Señor nos puede transformar. Dios tiene poder. Yo no quiero un día que una palabra salga de mis labios, como dijo aquel hombre que dice, oh, todo esto que ustedes ven. Y dice que la palabra todavía estaba en su boca. Cuando el Señor lo convirtió en una bestia. ¿Sí o no? Hermanos, es cierto. La palabra del Señor dice que nosotros como pueblo, como iglesia del Señor, tenemos que entrar en esa actitud de servicio, de servir con amor, apasionarnos por servir. Amén. ¿Verdad? No sé de dónde sacan tantas cosas, hermano, pero si nosotros pudiésemos llegar y entender esta iglesia, yo siento, hermano, que era una iglesia que no tenía tantas cosas, pero tenía un poder extraordinario, hermanos, que los demonios temblaban. Ay, no, hermanos, todos los pastores temblamos. ¿O no? Salga un endemoniado por ahí. Pero, hermanos, debemos unirnos como este pueblo, como esta iglesia. La unidad, hermano, la comunión, la coinonía, trae, hermanos, actitud de servir. ¿Por qué? Porque, ay, la hermana que está haciendo, voy y le ayudo. Y está ahí, hermana, ¿cómo está ahí? ¿Verdad? Pero cuando no hay comunión, fíjese con dos personas donde no hay comunión. Usted lo puede ver que está haciendo y no se arrima. Porque no hay comunión. En el área donde usted esté y donde, si con la otra persona no tiene comunión, y eso se echa a ver a leguas. Por allá no lo alcanzan a ver. Es como los colores fluorescentes, ¿verdad? Aunque de noche lo ven. Sí, hermanos. La comunión entre nosotros provoca servicio. Y algo que dice muy importante, hermanos. ¿Quién puede leer
Traje Levíticos, pero ahí habla, hermanos. Olvidé este versículo. Pero la palabra del Señor dice, y Él dijo, yo lo que quiero es que ustedes aprendan, dice, yo creo que está así, miren y pónmelo, pero creo que está, quiero que ustedes vean que lo que quiero que sepan que es misericordia y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero id y aprender lo que significa, Mateo 9:13, pero id y aprender lo que significa, lo que quiero es misericordia y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La comunión, la comunicación trae misericordia. El Señor dice, yo quiero que ustedes aprendan y vayan y enséñense lo que es misericordia y no sacrificio. ¿Por qué, hermano? Porque usted puede venir en 5 días de ayuno, pero si no es misericordioso, no hay fruto. El Señor dijo, yo quiero que ustedes vayan y aprendan que quiero y deseo que sean misericordiosos como el Señor es con nosotros, misericordiosos. Sean pues como vuestro Padre. La misericordia entre hermanos, pero ¿cómo se desata la misericordia? Entre la comunicación, entre la unidad. Y voy a terminar con algo muy importante, pero voy a terminar aquí, voy a determinar un segundo aquí. Misericordia. Si nosotros hoy nos damos cuenta, no hablemos de las iglesias. Dije que íbamos a hablar aquí. Entre nosotros, hermanos, los que estamos aquí. Ahora sí, despiértense, hermanos, todos. Por favor, despiértense porque ya vamos a terminar el servicio. ¿Cuántos no tenemos misericordia? No pregunte usted a su hermano ni a su esposo, porque su esposo es su esposo y él a veces no está en su corazón, ¿verdad? Bueno, no a veces, él no está en el corazón, ¿verdad? Y puede decir, ahora puede ser misericordioso, ahora puede ser. No, ¿por qué? Porque cada corazón se manda, ¿verdad? Nace lo que hay dentro de su corazón. Un ejemplo, mi esposa se puede enojar con alguien, pero yo no me puedo enojar con, ¿verdad? No porque es mi esposa, ¿verdad? Sino, o yo puedo estar molesto con el hermano Roberto, ¿verdad? Pero ella no. ¿Por qué? Porque es un corazón diferente. Ahora el Señor dice, yo quiero que ustedes aprendan a tener misericordia. Porque dice el Señor, si ustedes van a 15 días de ayuno, ¿qué dijo el Señor que los mandó a hacer primero? Aprendan lo que quiere decir misericordia. Si no, por gusto van a aguantar hambre. Mejor tense una taquiza y de esos que haces el fuego de Erwin. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo quiero que ustedes aprendan a tener misericordia. La iglesia hoy no tiene misericordia. Pero nosotros, hermanos, queremos. Yo deseo con mi corazón que así como yo y usted, también anhelemos, hermanos, juntos en armonía la misericordia. Y todos estos puntos que yo he tocado hoy con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Amén. Amén. Y voy a terminar con esto. Es bien tremendo. Bien tremendo. De aquí dependen muchas cosas. Muchísimas, muchísimas. De verdad, hermanos. La Biblia dice en Mateo 6:14. Léenlo para que ustedes se den cuenta. Ustedes perdonan. ¿Qué dice Mateo 6:14? Léelo, hermana, para que lo escuchen los hermanos, porque algunos están durmiendo y yo quiero que lo escuchen. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué tremendo. La palabra del Señor dice que si ustedes perdonan, Él nos perdonará. ¿Qué provoca la coinonía? Perdón. Amistad. Pero hermanos, si no hay coinonía, quiero decirle, hermanos, que va a haber enemistades, no, celos, contiendas, hablar mal de otros, chismes
y tantas cosas. Pleitos, disensiones y muchas cosas. En amistades, cizaña y todas esas cosas. Pero el Señor nos llama y dice aquí, cuando Él enseña, esa es la oración modelo, ¿verdad? La oración que el Señor dijo: perdonen, porque si ustedes no perdonan, miren, hijitos chulos, dijo Juan, ¿verdad? Sí dice Juan, hijitos, dice, si ustedes no perdonan, porque dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Imagínense, escuchen hermanos, ¿qué están diciendo los hermanos? ¿Qué dice Juan? Y en el tal, dice, no está la verdad y no está Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros como iglesia hoy se nos olvida. Nada, hermano, si quieres, si no quieres. ¿Sí o no? Sí. Al fin y al cabo, no, ni de mi familia es. Sí, hermanos, ya no tenemos, no hay temor, ni misericordia. Oh, pero si bien vamos delante del Señor. Señor, perdóname. ¿O no? ¿Y el Señor qué dice? Miren, hijitos, dice, por eso vuelvo y les traigo la palabra de Juan y dice, hijitos, si ustedes pecan, abogado tienen, pero también Dios los manda a perdonar. Perdónense. ¿Quién no comete una falta aquí? Pues yo luego paso mi Biblia para que me dé un autógrafo antes de que se vaya al cielo. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, volvamos de verdad a la iglesia primitiva. Yo quiero que esta iglesia, hermano, juntamente conmigo, empezando todas esas cosas de aquí, volvamos, hermano. Que se vea la comunión, que se vea el perdón, la misericordia, que se vea la unidad, el apoyo, que se vean todas estas cosas. Y dijo Juan, por sus frutos los conoceréis. Hoy vamos a recordar lo que es la cena del Señor. ¿Cuántos queremos participar de la cena del Señor? Amén. Yo voy a hacer una oración antes. Como usted se sienta, hermano. La Biblia dice que si no está bien, no coma. Porque esto no es juguete, hermano. No lo hagas. No importa. En algo otras, usted puede decir, hermano, pero a tal iglesia. Yo ya les dije que no vamos a hablar de nuestros hermanos. Déjenos en paz. Amén. No. Ahora sí, como dicen, ¿qué le importa lo de allá? Aquí. Aquí nos tiene Dios hoy. No nos tiene allá. Aquí nos tiene. Y aquí vamos a hacer lo que Dios dice. No lo que yo digo. La palabra del Señor dice que si ustedes perdonan, Él los perdonará. Amén. ¿Cómo se siente usted con el Señor? Amén. ¿Cómo está con sus hermanos? ¿Cómo está con su prójimo? Porque yo le puedo decir, hermano, ¿cómo está usted con la hermana de allá de la otra iglesia? No, es que si no empezamos aquí dentro de la casa, ¿por qué vamos a querer empezar afuera? Es como que trajeron aquel dicho que dice, oscuridad de la casa y candil de la calle, ¿verdad? Eso es inútil, eso es algo absurdo. Es aquí en la casa, ¿verdad? No, hermanos, aquí, hoy, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, dame un corazón como el tuyo, Señor, porque no importó todo lo que te hicieron y perdonaste. No importó que te escupieran, te rechazaran, te querían matar y te querían hacer tantas cosas. Hablaban mal de Él. ¿Qué le dijeron que era hijo de quién? De Satanás. Le dijeron tantas cosas. ¿Y Dios qué hizo? Yo quiero un corazón como el de Él. Porque también Él dijo, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. En esta noche, hermanos, he traído este mensaje y hemos llegado al final del mensaje. Vamos a participar de la cena del Señor. ¿Cómo está con el Señor? ¿Cómo se encuentra usted con el Señor? ¿Cómo está con su hermano? ¿Cómo está con su hermana? No lo hago por religiosidad ni por costumbre cada mes. Cada día debemos de hacernos esa pregunta.
Pero antes de esta noche de participar de la Santa Cena, ¿cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Cómo están? Que Dios bendiga su vida. Pueden cortar la transmisión. Hemos llegado a la parte